Es muy feo ver los que están en las ventanas. Si existe un tema que genera bastantes pasiones es el de las ventanas que deja el vecino hacia mi terreno. Y hay personas que, por ejemplo, este señor Oscar David, que como solución dice que él se puso a pasear desnudo todos los días para que el vecino le cerrara la ventana. Pero ¿qué tal si el vecino no quiere? ¿O qué tal si eres mujer? Otros que, por ejemplo, ponen así literal, se emocionan de dejar las bardas cerradas. Y bueno, pues este otro señor que pues le puso una lona ahí. Hay quienes dicen, aparte me puso ahí los aires acondicionados. Entonces hay de todo a todo. Hay este caso extremo que inclusive están asando un muro y cuando demolieron el muro del vecino, pues resulta que ese muro que estaba dentro de la propiedad, pues era el muro que un vecino usaba para tapar su comedor. Pero este dejó 5 ventanas. Y otros donde, por ejemplo, que se quejan de las ventanas del vecino, pero hay una separación. Eso dentro de la ley, si hay una separación, que es, digamos, no es el muro de colindancia, como es el caso de aquí, en donde el vecino dejó ventanas, pero se ve evidentemente que aquí hay una separación mucho mayor a 1 metro, sino de, ¿qué te puedo decir? Se ve que son mínimo 2 metros, 1,5 metros. Entonces, pues realmente no creo que el vecino quiera ver al otro vecino, ahí tiene su terreno. Le levantaron las bardas que para que el vecino no viera, de cualquier modo. Pero ¿qué pasa si es como comenta este señor Lester Lozano? Necesita la entrada de aire. Bueno, pues bien en este video vamos a ver cómo puedes tener entradas de aire sin estar viendo al patio del vecino para que tengas esos detalles. Que hagas la mejor manera lo que puedas hacer para que tu casa tenga aire y ventilación, o sea, ventilación y luz natural. Planos constructivos. ¿Qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Zarro y esto es Planos Constructivos, donde hablamos de todo lo relacionado a la construcción y a la arquitectura. Y esto es algo muy común, ¿no? Todos estos videos, les digo, despiertan bastantes pasiones porque a quién le gusta, ¿no? Que el vecino lo esté viendo y menos, pues, en el caso de las mujeres, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues ya todo el mundo sabe las típicas soluciones: pon un domo, pon un patio, etcétera, etcétera. Pero no solo es de que pongas el domo y ya, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estas ventanas, pero aquí estamos hablando de que esto es un terreno que es en esquina. Entonces, pues un terreno en esquina está padrísimo porque me permite poner estas ventanas de esta manera. Pero ¿qué pasa si no es en esquina? Y más aparte, pues muchas veces los domos, por muy bonitos que se vean, pues van generando calor. Entonces, pues una es esa, ¿no? Dejar el domo arriba y bueno, vamos a tener todo este espacio. Vean que esta casa está bastante alta. Y un tema es, pues, ojo, hay que dejar reja. En este caso estamos dejando el domo y lo estoy dejando yo más arriba porque lo que quiero es dejar ventilación. Ese es un tema. Aquí cuando tú metes un domo, cualquier cosa de cristal, eso genera un cierto efecto invernadero. También depende qué tanto tiempo. Aquí no va a haber nada alrededor. Entonces, pues, imagínate, ¿no? Si no hay nada, si no hay árboles, no hay muros altos que generen sombra, pues esto sí va a ser un efecto invernadero. Entonces es importante dejar este tipo de rejillas, que la función de estas rejillas es que entre el aire, pero la lluvia, pues cuando está lloviendo, la prácticamente pega aquí, se resbala, cae, se resbala y se va para afuera. Entonces, ese es el tipo de elementos que tienes que tener para que se ventile y si es de lado a lado, mucho mejor, generando una especie de chimenea de aire natural que te puedes evitar que se genere eso que es el efecto invernadero que no quieres en tu casa. Otro tema es el tema estructural, que ya lo platicamos en este video de dónde y cómo colocar una escalera en una remodelación. Y hablábamos de, por ejemplo, si tienes losa maciza, pues vas a demoler, vas a abrir aquí y aquí, por ejemplo, dejas una escalera. El principio es casi igual. De hecho, para domos, cuando son muy cortitos, pues es menos. Entonces, le tiene un impacto si quieren checar No el video, tanto porque aquí porque hablamos se de hace un largo. elemento más crítico que es una Y lo mismo escalera una pasa o para una dejar un práctica. domo. Esto fue en una casa Entonces, si no tienes trave, que todo esto sea así de como
donde estamos ¿Les poniendo barrenan una o esta escalera de parte? herrería, prácticamente va fijada por barrenanclas y una solera bastante extensa. Vean, son 2 pisos, es en doble altura esta escalera, muy estrechita, para meter ese hueco que tú tienes que estar revisando, que así de bote pronto, pues lo que vas a tener aquí en las plantas es que analizar qué tipo de losa tienes y sobre eso abrirla. ¿Por qué? Porque si tú estás dejando eso para que el vecino, tú no sabes si el vecino te va a hacer una barda al lado, y créanme, vecinos que tengan ganas de taparte tu ventana que da a su casa, sobran. Lo acabas de ver tan solo en la introducción. Entonces, ¿para qué te metes en broncas? Planea desde un principio si quieres tú donde por ejemplo vemos este tipo de elementos de personas que ellos hacen sus planos con esos programas que hay en internet. Y lo primero que siempre veo, y la mayoría de las veces cuando piden apoyo en grupos de arquitectura, es que les encanta dejar este tipo de soluciones, ¿no? Donde le meten una ventana al lado y pues no se sabe si hay vecinos ahí. Entonces siempre vean de este lado, entran acá, no sabemos si es patio adelante, patio atrás, pero siempre, por ejemplo, aquí hay un baño. Entonces, pues me da a entender que a lo mejor sus patios son aquí y acá, a menos que sea en un rancho y no tenga vecinos y esté las extensiones de terreno grandísimas, o como en Estados Unidos, que por ejemplo tienen una restricción que no pueden, que si el lineamiento está aquí y tienen que dejar 1,5 metros de cada lado, pues podría ser válido. Pero la mayoría de las veces en Latinoamérica eso no pasa. Y como no pasa ahí, y tenemos el caso de esta fachada más introspectiva, donde prácticamente sí hay ventanas, pero son lo mínimo, nada más para tener comunicación con el exterior. Y la casa se da toda hacia este patio, entre comillas, interno, porque ya no son las casas de antes. Pero pues si somos honestos, tanto en este muro como en este otro muro de acá, pues va a haber vecino. Pero ¿qué pasa? Que la distancia de aquí es mucho mayor a 3 metros. Entonces, pues estos 3 metros perfectamente me dan para que si el vecino dice, no, pues yo me voy a ampliar 3, 4 pisos, pues sin problemas a mí me sigue entrando luz natural y aire. Entonces ahí es la ventaja, ¿no? Este tipo de proyectos, pues la verdad es que no es para ver el vecino, simplemente pues para que la casa se vea a sí misma. Inclusive desde el proyecto, aunque yo no lo pongo porque pues muy probablemente los clientes no quieran gastar tanto en muros, pero si él quisiera puede hacer el muro muchísimo más alto. No hay ningún problema. La verdad es que esto no está superditado a que sean los muros de esa altura, sobre todo porque son muros de colindancia. Si bien proponemos una cimentación para una altura mínima. ¿Por qué? Porque la verdad es que la gente en ese tipo de muros le quiere meter muy poquito, salvo que diga, ¿sabes qué? Aquí me va a ver mi vecino. Pero esta es una solución desde proyecto, les digo, ya cuando son soluciones donde ya tienen algo construido, etcétera, etcétera, consideren el domo, consideren cortar, chequen este video que les recomiendo, que se los voy a poner hasta el final, donde pueden ver qué elementos se pueden para ustedes, pues por así que perforar su losa, meter una especie de domo como el que estamos mostrando aquí en este otro proyecto, que tenga ventila, que tenga este sistema de louvers para que crucen, y bueno, pues no olviden dejar cierta protección para que también puedan limpiar, por ejemplo, lo que son todos los cristales que están acá arriba, no tengan problemas. Así que por mi parte es todo, constructores. Ya saben que si quieren algún proyecto con nosotros, abajo les dejo mis datos de contacto. Suscríbanse, denle like y a la campanita. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Hasta luego.